El escritor, con los ojos brillantes con una nueva comprensión, se puso de pie. Sabía que tenía una historia que contar, una historia que necesitaba ser escuchada. La lucha por la libertad de Venezuela, se dio cuenta, estaba lejos de haber terminado. Pero gracias a Orinoco y la resistencia, la llama de la esperanza aún brillaba, un faro en la oscuridad, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano. Es mártir de la revolución del mundo. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов опережения. Серьезные основания полагать. الحمد لله الذي رغب. Yes, we can. Muy Con una buenas universidad. noches. Muy Y buenas este noches. convenio pues va a traer Acá muchísimos en beneficios. Washington, sí. Es una Estamos universidad americana con y ustedes este convenio pues, para va a tratar de, a través de llevar la este programa universidad, de geopolítica vamos a comenzar en vivo. cursos, a certificar Tenemos cursos otro acá en audio Washington y ya lo DC vamos a solucionar. por una universidad certificada Quedó norteamericana. metido. Vamos a Esto es una buena noticia. Ok, ya lo resolvimos. Vamos entonces, muy buenas noches, bienvenidos a Geopolítica. Como decimos, muy buenos días en Moscú, muy buenos días, muy buenas tardes en San Francisco y muy buenas noches en Washington, D.C., donde nos encontramos. A través de Washington TV llevamos para ustedes este programa de manera continua. Le pedimos disculpas que tuvimos 2 jueves exactamente fuera de del aire porque me encontraba con problemas de salud, fui intervenido quirúrgicamente y por eso pues no pude exactamente el jueves pasado, pude hacer el programa para ustedes. Pero lo importante es que ya estamos acá, Dios nos dio una oportunidad más para seguir en esta lucha, en este empeño que tenemos acá en Washington TV. Tenemos muchísimas cosas nuevas que han pasado en estas 2 últimas semanas que no he hablado con ustedes, pero ha sido bien interesante todo lo que hemos ido haciendo. Déjenme arreglar, estamos con este micrófono temporalmente porque no quería que hubiese ningún problema técnico en el aire. Y es por eso que lo tenemos acá, me siento más seguro con él ahorita porque tenemos los micrófonos de bala, pero queremos estar seguros pues que funcione y se escuche perfectamente para usted. Acá tenemos un monitor que lo estoy llevando acá, monitoreando, valga la redundancia, y estamos perfectos. Nos encontramos, señores, en TikTok en vivo. Estamos en TikTok en vivo, acá tenemos unas personas saludándonos, vamos a enviarles un saludo digital, todo lo estamos controlando desde acá. Toda esta plataforma que estamos montando es muy hermosa para los que les gusta la informática. Pues yo creo que se volverían locos con todo lo que tenemos aquí, el programa Insta Playout, tenemos el OBS, tenemos todo manejándolo directamente para ustedes acá, en vivo, señores, en vivo. Y pues lo que queremos es tratar de llevarle una televisión interactiva, algo nuevo, algo diferente, no es lo que usted está acostumbrado a ver. Y por eso es que nos llamamos Washington TV, la televisión del futuro, ahora, señores, ahora. Quiero enviarle un saludo a nuestro nuevo partner que ingresó y comenzó a hacer ya el primer programa ayer, nuestro amigo Alberto Peroch, allá en Florida, Miami. Comenzó con su programa Zero Silence, en inglés, Zero Silence. Y él va a estar con el Gocho del WhatsApp, no sé si se recuerdan, el Gocho del WhatsApp, quien es una persona que tiene unos análisis muy profundos de la política venezolana, y a mí particularmente me gusta mucho sus análisis, y no tengo que estar de acuerdo en todos los análisis que él hace, pero en la mayoría de sus análisis, pues
creo que él tiene las de ganar, porque hace buenas investigaciones y pues bienvenido pues acá a nuestro canal Washington TV. Estamos creciendo, como le decimos. Viene otro programa más que estamos en negociaciones para los días sábados. Es un artista, no le voy a decir el nombre todavía, es un artista. El día domingo tenemos, comienza pues lo del Festival de Canto en la ciudad de Manassas. Pueden ver la publicidad que la estamos pasando permanentemente en nuestro canal. Vamos a saludar aquí a nuestros amigos. Yo quiero, mire, fíjense lo que podemos hacer aquí. Podemos poner, estas son las personas que están en TikTok, que acaban de ingresar en el live que está comenzando. Fíjense que están en vivo. Tenemos también las personas que están en WhatsApp, las que están en Telegram. Vamos a mostrarle aquí las personas que están en Telegram para que vean cómo estamos transmitiendo también en vivo en Telegram. La señal no había. Vamos a ver aquí, va a traérnoslas aquí. A ver. Sí está transmitiendo. Vamos a cambiar la pantalla porque estaba en otra pantalla. Vamos a ponerlo aquí a ver, sharing screen. Entonces nos vamos aquí con el sonido y ya estamos transmitiendo también en Telegram. Se los voy a mostrar para que lo vean directamente. Es decir, vean que no estamos, como dicen en mi país, metiéndole cuento. Todo lo que estamos haciendo es en vivo. Déjenme ver acá que se me fue esto aquí. Aquí se los voy a traer. Perdón, me traje este. Este no es el que tenía que traerme. Ya sé lo que está pasando aquí. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, continuamos en geopolítica. Vamos a ver acá cómo se está poniendo esto aquí. Ok, no, está moviéndome lo que es la pantalla de acá. Y no necesito que eso me lo... Bueno, vamos a dejar acá en el Telegram. Ya estamos transmitiendo. Estamos acá, ok. Continuamos aquí. Perfecto. Vamos a jalarlo aquí. Perfecto, ok. Bueno, sí, señores, estas dos últimas semanas han sido muy movidas. No sé si se recuerdan de mi análisis. Vamos a hablar de ese análisis que les hice hace como 3 meses. Fue un análisis de lo que yo creía que iba a pasar y pues lamentablemente está pasando. Aquí le tengo para que vean, bueno, se va a distorsionar la transmisión que tenemos en vivo en Telegram. Aquí la pueden ver, está en el canal Washington TV y pueden seguirnos allí. También tenemos la transmisión en vivo en WhatsApp. Tenemos un canal de Washington TV. Aquí un saludo a Cés. Un saludo a 1234, a Wilson Venegas. Bueno, un saludo a todos ustedes aquí. Saludos a Miguel Giovanni. Y bienvenidos acá a Geopolítica en vivo, señores. Estamos acá para ustedes, en vivo. Sí, señores, continuamos con nuestro programa. Y recuerden, cuando uno hace las cosas en vivo, por supuesto que vienen algunas fallas, algunas cosas, pero lo importante es que usted puede incluso, si usted quiere, comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 202-425-3209 y pueden hacernos preguntas. Vamos ahora nosotros con nuestra parte del libro de la semana. En esto del libro de la semana tenemos mi libro, Los zurdos de mierda. ¿Por qué traje este libro? Bueno, lo traje porque yo creo que lo que está pasando en Irán es algo que está comentado, se comenta pues en mi libro, Los zurdos de mierda, de Cyril Leaf, a izquierda y mierda, y vamos a ver la presentación. Eso fue cuando presentamos el libro. Este libro lo pueden conseguir en Amazon.
Mi nombre es Rafael Prieto. Hoy quiero presentar mi libro Los zurdos de mierda. En este libro descubrirá cómo Rusia, con sus aliados, en particular Venezuela, usaron en el año 2007 satélites americanos. No a 14, no a 15, no a 16 satélites para control del tiempo. Ellos usaron estos satélites para realizar sus fechorías y así poder con la FARC traficar con personas, drogas y lavado de dinero. También mostraremos en este libro la posible ruta del tráfico de uranio empobrecido desde Venezuela a Irán. Mostraremos en toda su amplitud la relación del mundo del terrorismo de los persas y los árabes con la izquierda regional, tal como Brasil, Lula da Silva, como Argentina, los Kirchner, y pare usted de contar, incluyendo a Cuba. Y usted deberá decidir si debemos dejar avanzar a la izquierda para que acabe con los Estados Unidos y con la forma o nuestra forma de vida occidental. Yo creo que llegó el momento de que tomemos acción. La primera acción es informarse. Compre el libro para que pueda usted saber cómo ellos también manipulan las elecciones a través de la digitalización de las elecciones y manipulan los resultados. Y es por eso que en Venezuela, después de 25 años, todavía siguen ellos en el gobierno y seguirán así durante 50 años mientras el mundo no despierte y no se dé cuenta de que ellos están manipulando las elecciones. Los Estados Unidos en el corto plazo deberá ya decidir si solo continúa con las sanciones o también le agrega acciones a su defensa, porque ellos deberían de ser extraídos en forma puntual, cada líder de los que ellos usan en sus diferentes países, deberían ser extraídos y traídos, extraditados a los Estados Unidos para ser acá juzgados por crímenes de lesa humanidad, ya que estas personas están usando el miedo, el tráfico de gente, el terrorismo, la tortura, y pare usted de contar, como en el caso de Venezuela. Y mi llamado es al gobierno de Joe Biden. Bueno, en ese momento vieron que yo hacía un llamado pues al presidente Joe Biden cuando salió mi libro en enero del año pasado, pero por supuesto que pues sé que era un llamado que no iba a ser tomado en cuenta porque al gobierno de turno no le convenía dañar sus relaciones con la izquierda latinoamericana, con la izquierda mundial y con los revolucionarios. Recuerden que todos estos países son resultado de sendas revoluciones que lo que hicieron fue destruir a la sociedad. Pero quise traer este libro para recordar lo que nosotros hablamos allí y por qué hablamos de esto, pues. Sí, aquí ya nos pusimos pantalla completa. Y bueno, continuamos acá, señores, continuamos acá. Vamos ahora con la parte de nuestra acá que nos lleva a... Vamos a continuar con... A quitar esta acá. Ok, quitamos esta y nos vamos de una vez a la sección, a ver una parte que quiero agradecerle. Vamos a ver algo sobre Ana Frank. Esto es un canal que se llama Tic Tac Draw. Es un canal bien bueno, y es sobre mujeres en la historia. Que creemos pues que es muy importante informarles cómo las mujeres han influido en la historia del mundo. Vamos a ver este video acá. Quiero agradecerle a este canal por su excelente producto y pues estamos tratando de dejar constancia. Usted puede conseguir el canal, aquí mismo usted lo ve. Tic Tac Draw es un super canal para mí, tiene 11.5 millones de suscriptores, imagínense lo bueno que es. 11.5 millones de suscriptores. Vamos entonces a ver este video, pues.
Anneliese Marie Frank, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo. Nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la hija pequeña de Edith y Otto Frank, teniente del ejército germano en la Primera Guerra Mundial. Su hermana Margot era 3 años mayor. Tras la subida de Hitler al poder, la familia Frank tuvo que mudarse a Ámsterdam, Holanda, debido a sus orígenes judíos. Ya instalados en Ámsterdam, su padre Otto abrirá la empresa Opekta, y Ana irá al jardín de infancia Montessori. Serán unos años tranquilos y felices para los Frank, hasta que en 1939 comienza la invasión nazi de Holanda. Cuando Ana tenía 10 años, su vida fue cambiando. Tuvo que dejar su escuela para ir al liceo judío por orden de los nazis. Perdió así todo contacto con sus amigos que no eran judíos, pero se fue adaptando poco a poco, consiguiendo nuevos amigos e intentando llevar una vida lo más tranquila posible. Unos años más tarde, con la amenaza de los campos de concentración, la familia Frank intentaba mantener la normalidad dentro de las circunstancias. El 12 de junio de 1942, Otto le regaló un cuaderno a Ana por su cumpleaños. Ana lo recibió muy emocionada y empezó a escribir en él su día a día. Un mes después, Margot, su hermana, recibió un requerimiento para los campos de concentración, y esta fue la gota que colmó el vaso para que la familia Frank adelantara sus planes para esconderse de la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich. Otto había estado trabajando en un plan para que él y su familia estuvieran a salvo, y lo llevó a cabo con la ayuda de 4 trabajadores de confianza: Victor Kugler, Johannes Kleinman, Miep Gies y Elisabeth Bepp Boskeil. El 9 de julio de 1942, la familia Frank, simulando una huida a Suiza, abandonó su casa dejándola patas arriba. Se escondieron en la Achterhaus, la casa de atrás, que se situaba encima del despacho de Otto Frank y que estaba unido al edificio de la compañía del padre de Ana por una portezuela escondida detrás de una estantería. El anexo estaba formado por 3 habitaciones, un baño completo, un salón y un desván. A finales de ese mismo mes se les unió la familia Van Pels y en noviembre de ese mismo año el dentista Fritz Pfeffer. Será a partir de aquí cuando el diario toma un papel importante. La escritura le servía como vía de escape para poder ir sobrellevando el encierro voluntario de 8 personas y el miedo constante a que la Gestapo los descubriera, y además se convirtió en un relato en primera persona de la tragedia que vivió su familia. Durante 2 años Ana contará su día a día en el anexo de atrás, sus altibajos con su compañero de habitación, el dentista, su buena relación con su padre y su hermana, y la no tan buena con su madre. Frank contará su transición de niña a mujer y sus florecientes sentimientos amorosos que sentía por Peter, el hijo de los Van Pels, y que él correspondía, así como sus sueños, creencias y la manera en que ella percibía la naturaleza humana. 2 años de relatos cotidianos, de días monótonos, donde solo los trabajadores de confianza de Otto aportaban un aire fresco con sus noticias y sus historias del exterior. Pero el 4 de agosto de 1944 la Gestapo asaltó la casa de atrás, gracias a un informador que nunca fue identificado. A partir de aquí la familia Frank es trasladada a Westerbork, un campo de paso, y luego son deportados a Auschwitz. Aquí Otto será separado de su mujer e hijas para nunca más volver a verlas. En ese momento Ana ya había cumplido 15 años, edad que la salvará de la cámara de gas nada más llegar al campo de concentración. Margot y Ana serán seleccionadas para la reubicación en el campo de Bergen-Belsen. Para ello, las desnudarán, les raparán el pelo para desinfectarlas y les tatuarán el número en el brazo. Por el contrario, Edith, su madre, nunca saldrá de Auschwitz. Debido a los trabajos forzados y a las malas condiciones de higiene y hacinamiento, las enfermedades se propagan rápidamente. En febrero de 1945, una epidemia de tifus mata a 17.000 de los presos, entre ellos a Margot, que debilitada cae de la litera donde estaba y muere debido al golpe. Y unos días más tarde Ana morirá de tifus, justo unas semanas antes de que el ejército británico liberara el campo. Solamente Otto Frank sobrevivirá al Holocausto. De vuelta en Ámsterdam, Miep Gies le dará el diario de su querida Ana. Otto, después de quedar asombrado por el contenido del diario y siguiendo el deseo de su hija, decide publicarlo en 1947 bajo el nombre de Achterhaus, la casa de atrás. El diario de Ana Frank se convertirá en uno de los libros más leídos de la historia. Ha sido traducido a más de 60 idiomas y ha vendido aproximadamente 30 millones de ejemplares. El testimonio desgarrador de una niña que sufrió el terror del nazismo en primera persona. Ana fue, es y seguirá siendo uno de los iconos universales del horror vivido bajo el Tercer Reich. Bueno, muy buen video, de verdad que fue muy buen video. Vieron todo lo que sufrió toda esta gente allá en Alemania. Los judíos de verdad que han sido un pueblo que han tenido que vivir cosas muy, muy desagradables. Han vivido la maldad del ser humano y se han derivado muchísimos estudios de eso. Y pues vamos acá de una vez
a continuar con nuestro siguiente video. Vamos a ver acá. Vamos a abrir este en pequeño. Lo quiero abrir en pequeño. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y lo llevamos acá. Perfecto. Recuerden que estamos en vivo. Estamos haciendo las cosas en vivo. Tenemos por acá, bueno, nuestra presentación. Vamos a ver nuestra presentación, pues. Bueno, señores, continuamos acá. Vamos a nuestra parte, lo que nos incumbe, geopolítica, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tener aquí esta pantalla permanentemente. Ok, sí, ahora estamos listos. Quiero que veamos las noticias que hay hasta el momento sobre la guerra, que es el tema central, la guerra de Israel e Irán. Aquí tenemos ataques entre Israel e Irán en vivo. Últimas horas, los bombardeos y noticias. Irán ataca uno de los principales hospitales de Israel y amenaza, vamos a abrir la noticia, esta noticia viene por aceptar los cookies. Irán ataca uno de los principales, uno de los principales hospitales de Israel y amenaza con extender la guerra a toda la región si Estados Unidos interviene. Bueno, lo que Irán hace permanentemente es amenazar. Fíjense cómo dejaron el hospital totalmente destruido. Para ellos no les importa pues si es un hospital, si es una escuela, si es una guardería. El terrorista lo único que le importa es destruir. Ellos no están pendientes si van a dañar a alguien. Trump advierte a Irán de ataques israelíes aún más brutales. Vamos a abrir esta noticia pues en el país también. Trump advierte a Irán, vamos a cerrar esto acá, de ataques israelíes aún más brutales si Teherán abandona las negociaciones nucleares. Recuerden que Teherán dijo que iba a abandonar todo lo que era el tratado de proliferación de armas nucleares. Por aquí vamos a ver los aliados que tiene Irán para que podamos entender un poco el conflicto. ¿Qué aliados le quedan a Irán en medio de su enfrentamiento con Israel? Sus aliados, bueno, la mayoría los conocen, son este señor, si no sé si se recuerdan, que era el dictador de Siria, quien pues fue un Bashar al-Assad. Recuerden que se refugió en Rusia, lo tienen como un rey allá lo están tratando pues como un héroe. Y este señor, quien es culpable de haber encarcelado y matado a muchísima gente, no voy a hablarles de cantidades porque a veces la gente no quiere creer las cantidades. Gracias a Dios, el que tiene el poder ahorita en Siria autorizó pues el sobrevuelo de su territorio para que Israel pudiera realizar los ataques. El otro aliado que tiene Irán es Rusia. Aquí está el señor Putin, quien, bueno, ustedes saben, yo siempre se lo he dicho, es el eje del mal. Irán, Rusia, ya Siria pues ya no es aliado. China, acá tienen a China que aparece en todas las cosas, apoya a Irán, apoya a Pakistán. Recuerden que hace como un mes se inauguró la línea férrea hasta Irán, que cumpliendo pues con su parte de lo que era la ruta de la seda. China mandó también ahorita, hace unos días, 2 aviones de carga. No se sabe qué llevaban allí, si era armamento. Lo más seguro es que pudiera ser armamento, no lo voy a aseverar porque no tengo las pruebas, pero sí, ellos se encargaron pues de enviarle
ayuda a Irán. ¿Cuál otro aliado le queda a China, a Irán? Corea del Norte, acá está. Corea del Norte, Pyongyang y Teherán tienen una historia de intercambio de armas por petróleo que data desde la década de 1980 durante la guerra de Irán e Irak. Corea del Norte enviaba armas y misiles mientras Irán enviaba petróleo y fertilizantes. Para que vean, esto es una relación de hace muchos años. Y aquí tienen, vean, el otro aliado que le queda a Irán del otro lado del mundo, que es el régimen chavista, madurista, comunista, drogadista y narcotraficante, terrorista y todo lo que termine en ista, pero todo lo que termine en ista desde el punto de vista negativo. Hay unas sendas relaciones de Irán, que es lo que yo le hablaba en mi libro, de Venezuela con Irán. Recuerden que hubo un avión que fue decomisado en Argentina con personas de Irán, y no solo personas de Irán, uno de ellos estaba catalogado como terrorista. Recuerden también que se han encontrado venezolanos, supuestamente venezolanos, con pasaporte venezolanos acá en Estados Unidos y que no hablan español. Según hay números del Departamento de Estado y otras noticias que hablan de 483 detenidos que pertenecen a grupos terroristas con pasaportes venezolanos. Ahora entienden ustedes, yo hace 3 meses les hablé que el presidente Trump necesitaba hacer una limpieza porque él no sabía quién estaba aquí, si de las personas que estaban aquí, los venezolanos que estamos acá, quién era bueno y quién era malo, porque el gobierno venezolano tiene muchos años dando documentación venezolana, y esto lo hizo Rodrigo Cabeza, hay escritos, yo tengo unos escritos por allí, de personas que trabajaron en la ONIDIEX, que es el organismo que pues emite los pasaportes venezolanos. Esta persona, me acuerdo que en una carta me dijo que ella estaba en su puesto de trabajo y le llegó un oficio donde le enviaban a unas personas iraníes que no hablaban español para que se les emitiera el pasaporte en menos de 24 horas. Entonces, pues esto no es un secreto para nadie. La relación de Venezuela con Irán es algo que está allí. Cuba, Nicaragua, Bolivia, y pues estos son los países más aislados del mundo, porque fíjense, estos son los verdaderos aliados que le quedan a Irán. Pues vamos aquí a otras noticias. Trump decidirá la próxima semana, vamos a ver la noticia, Trump decidirá la próxima semana si Estados Unidos entra o no en el conflicto de Irán e Israel. Yo creo que la entrada de Estados Unidos ya es cuestión de tiempo, es cuestión de que si sigue pues el suministro por parte, recuerden que también Pakistán ahora desmintió, ¿no? Pero el ministro pakistaní y un militar del Ministerio de la Fuerza Revolucionaria dijo que Pakistán podía prestar armamento nuclear a Irán para que éste atacara a Israel. Después salió un vocero del gobierno pakistaní tratando de desmentir, pero bueno, lo dicho está. Recuerden que Pakistán también es un proxy de China y ellos pues se las pagan. Por eso es que India ha estado en una posición bien sólida para poder ¿cómo se llama? Cuando trató el conato de conflicto que había entre India y Pakistán, se apagó rápido porque Pakistán por supuesto que tiene armas nucleares, India también, pero Pakistán no tiene la misma capacidad de India. Recuerden que India son más de 1.200 millones de personas, Pakistán es mucho más pequeña. Recuerden que Pakistán formaba parte de la India, es la parte musulmana, cuando después de la independencia de la India, se separa en Pakistán del norte y el Pakistán del este.
Entonces lo que se formaron luego 3 países. Pero es bien importante esto que usted lo vea. Quiero que vayamos aquí a la zona para que podamos revisar pues exactamente qué es dónde está Irán, quiénes son sus aliados, dónde están ubicados sus aliados. Fíjense, Irán se encuentra acá. Vamos a marcar. Ok. Esta es Irán, este círculo aquí, para que ustedes vean dónde está ubicado Irán. Aquí está Irán y hacia acá, vean dónde queda Israel. Vamos a dejarlo aquí para que no se nos mueva el círculo. Acá está Israel. Israel está acá. Es más, le podemos cambiar el color para que usted pueda verlo mejor. Vamos a ver si podemos cambiar el color. Bueno, vamos a dejarlo acá así en negro. Acá está Israel. Fíjense dónde está Pakistán. Acá. Y aquí usted ve dónde está Omán. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Vamos a poner un poco más pequeño para que usted pueda tener la dimensión, pues. Los círculos quedaron. Aquí está Yemen, que recuerden que Yemen está siendo atacada por los Estados Unidos e Inglaterra por el estrecho. Si vemos acá, ¿qué es lo que ha pasado? Irán, vamos a borrar todas las líneas para que no queden. Fíjense, vamos aquí. Ok. Vámonos de nuevo a nuestra amiga Tierra. Acá. Ok. Aquí está Yemen. Yemen ha sido atacada por Israel también, porque Yemen es un proxy de Irán. Ellos tienen un convenio con Irán para poder tratar de controlar este estrecho aquí. Este estrecho es súper importante porque este estrecho es donde pasan los buques petroleros para evitar dar la curva completa a África, venirse por aquí abajo. Imagínense todos los días que se ahorran. Si para los barcos ir a Europa tendrían que dar toda esta vuelta y llegar finalmente acá a Europa, hacia el Mediterráneo y hacia la parte norte de Europa. Entonces, por acá, ha sido el sueño de Irán de tratar de controlar siempre el estrecho acá para poder cerrar pues la salida del petróleo acá en el Golfo de Adén. Fíjense que las costas aquí son muy estrechas. De este lado tenemos a Yemen y aquí hay otros países. Vamos a ver. Y otras capitales que son de igual importancia porque toda esta ruta es una ruta de salida hacia el mar, fíjense por acá, al mar Mediterráneo. Y aquí finalmente llegan mucho más fácil que el que tuvieran que dar toda la vuelta por acá para venirse hasta aquí. Por eso es la importancia de que Irán ha tratado de siempre mantener el control aquí, ha financiado, ha enviado cohetes. Recuerden que hace poco unos cohetes llegaron a impactar en uno de los portaaviones. Estados Unidos ha desplazado todos sus portaaviones y desplazó el Nimitz. Yo particularmente conozco el Nimitz, estuve una vez allí y es un portaavión impresionante, es una ciudad flotante. Pero aquí ustedes se dan cuenta, déjenme ver aquí si puedo poner fijo, si me deja anclar esto acá. Ok, no me deja, pues. Bueno, pero fíjense, acá está, como les decía, Irán, Israel. Fíjense dónde está Rusia, hacia este lado. Acá está Ucrania. No hay mucha distancia desde Irán a Ucrania. Y acá está Pakistán, que es otro aliado. Y el otro aliado que tiene Irán
se encuentran, o los otros aliados se encuentran aquí, que es Venezuela. En Venezuela ha habido discusiones de que el gobierno venezolano ha dado acceso a Irán a la zona del estado Bolívar, donde se encuentra aparentemente una mina que tiene más cantidad de uranio que la mina canadiense de uranio. Esta mina tiene, y es un secreto, pues un secreto a voces en el estado Bolívar, se lo digo porque yo viví ahí, que la presencia iraní hacia el área de Canaima es algo impresionante, no dejan accesar a ningún civil o esa zona se encuentra parcialmente cerrada para ocultar algo que ellos no sé qué será, pero pues ahí tienen. Recuerden que en Ciudad Bolívar se encuentra la fábrica de tractores iraní, hay una fábrica de tractores en Ciudad Bolívar iraní, y esta fábrica de tractores nunca ha fabricado tractores, lo que tiene es una maqueta y fíjense qué extraño, esa fábrica de tractores no dejan sobrevolar, no dejan tomar fotos, no tienen toda una vigilancia permanente. Y bueno, para nadie es un secreto que las fábricas de tractores y de autos se pueden convertir en fábricas de tanques de guerra en caso de un conflicto. También están las fábricas de bicicletas, una se encuentra que son iraníes. Esto lo estoy mostrando para que el gobierno vea que el gobierno americano vea que Venezuela ha avanzado bastante en sus relaciones. Acá en el área de Cumaná hay una fábrica de bicicletas que tampoco fabrica bicicletas, pero qué raro, las bicicletas son con tubos redondos y los rifles también se hacen con tubos redondos. Es decir, que una fábrica de bicicletas podría activarse y podría convertirse en una fábrica de fusiles en poco tiempo. Recuerden que eso no es un secreto para nadie. Hay otra fábrica de bicicletas hacia el área de Táchira que tampoco ha dado ninguna bicicleta. Aquí en esta área San Cristóbal hay otra fábrica de bicicletas que no fabrica bicicletas. Entonces, esos son parte de los convenios que tiene el gobierno venezolano con el gobierno iraní, y pues tutelado con el gobierno ruso, el gobierno chino y acompañado por Cuba y Nicaragua. Nicaragua, acá está Managua. Fíjense la posición estratégica, cómo ellos se han posicionado estratégicamente, el eje del mal, que son Corea del Norte, Rusia, China e Irán. Ellos han tomado control, porque no es un secreto para nadie, tienen el control de Nicaragua, tienen el control de Venezuela y tienen el control de Cuba. Y por el Pacífico tienen el control de Bolivia. Tuvieron en algún momento, bueno, hoy tienen Colombia, pero Petro, bueno, sabemos todos que es un guerrillero. Tienen posición en México, porque recuerden que la presidenta Claudia Sheinbaum, ella era miembro del M-19. Entonces todos estos grupos se entienden, todos estos grupos se dan, como dicen en mi país, se dan el vuelto, y todos ellos tienen relaciones. Pero si el gobierno americano no lo cree, porque estos programas van traducidos, yo aquí les voy a poner, vamos a ver las noticias primero, sí, vamos a ver acá las declaraciones del presidente usurpador Maduro. El bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Y ahora también van a voltear hacia un lado. Ahora, ¿qué dice Berlín? ¿Qué dice París? ¿Qué dice Londres? ¿Qué dice Washington? Van a seguir alentando al Hitler del siglo XXI, ahora contra el pueblo noble y pacífico de la República Islámica de Irán. Pues yo digo, el pueblo de Venezuela, bolivariano, humanista y pacífico, dice no a la guerra. Esta locura hay que pararla. Bueno, es una contradicción, porque ellos dicen no a la guerra, pero están creando fábricas, haciendo convenios, haciendo cosas que son realmente ocultas, porque no quieren pues mostrar. Vamos a ver otro video aquí de apoyo. Ya basta de la locura de Netanyahu contra los pueblos musulmanes, los pueblos árabes y los pueblos del mundo.
le hago un llamado al pueblo de Estados Unidos, al pueblo noble que se ha visto en las calles recientemente. Solo el pueblo de Estados Unidos puede derrotar la locura de que Estados Unidos se involucre en la guerra. Es un llamado que hacemos desde la Venezuela pacifista, desde la Venezuela bolivariana. Bueno, por supuesto que él está diciendo que no quiere que Estados Unidos se involucre porque, bueno, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y aquí yo lo que estoy demostrando, pues para que veamos cuál es ese eje, que no mucho tiempo el gobierno demócrata lo ignoró y no quiso tomar cartas en el asunto. Muchísimo tiempo, es decir, Maduro en muchas alocuciones ha aparecido insultando, ha aparecido amedrentando, tratando de amedrentar, porque no realmente para amedrentar no amedrenta quien quiere, sino quien puede. Y entonces ahora que ve que el presidente Trump le dio 60 días exactamente al gobierno iraní para que se sentara en la mesa y negociara el no tener armas nucleares. ¿Y por qué se le está prohibiendo? Primero hay un tratado mundial de control de armas nucleares. ¿Por qué? Porque no se quiere la proliferación de armas en todos los países y entonces esos armamentos en algún momento van a caer en estados forajidos como el de Venezuela y pues ya sería un peligro para la propia humanidad. Eso como primer punto. El otro punto es que ese control de armamento nuclear se quiere hacer es para proteger también la tierra. Si bien muchos especialistas dicen que la época de mayor paz fue la época de la Guerra Fría, también fue una época de muchísima tensión. Recuerden el movimiento de los misiles hacia Cuba, cuando se trató también pues llegamos a un momento tenso en el mundo donde estuvimos a punto de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial viene en muchísimas formas, económica, financiera, tecnológica, y está desde hace mucho tiempo, pues, en tránsito ya. Eso no es un secreto para nadie. Pero lo importante es que el control de armas, es decir, cuando el presidente Trump le dio los 60 días a Irán para sentarse, ¿qué fue lo que hizo Irán? Nada. Lo mismo que hace Maduro cuando se sienta a negociar. Nada. Jugar con las negociaciones, jugar con la esperanza del mundo a que tengamos un mundo en paz. Es que, ¿será que ese eje del mal no entiende que la mayoría de los ciudadanos del mundo queremos vivir bajo la forma de vida occidental? Yo no quiero vivir como viven en China, yo no quiero vivir como viven en Irán, yo no quiero ver a las mujeres como las tienen en Irán. Yo no quiero ver cómo casan a niñas de 9 años con hombres de 20, de 30, de 40 años. Esa forma de vida yo no la quiero para mí. Yo no quiero vivir como viven en Corea del Norte. Y esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Quiere usted vivir como viven en Corea del Norte? ¿Quiere usted que si usted piensa distinto, usted tenga que ir a un centro de reeducación como lo hacen en China o como lo hacían en Rusia? Usted quiere vivir como viven en Rusia, donde no hay libertades, y es uno de los pueblos que más aparenta, de los gobiernos autoritarios que más aparenta libertad, y no la tienen, donde pues cualquier opositor a Putin se muere envenenado. Yo no quiero vivir como viven allí, entonces a usted también le toca decidir, porque esto no se trata de una guerra porque queremos ir contra un grupo o un país, no señor. Recuerden que los musulmanes radicales, su Corancito exige que todos se conviertan, y el que no se convierta es un infiel. Y para que su Mesías vengan, ellos necesitan que todos estén convertidos. Yo soy cristiano, la Biblia a nosotros, por supuesto que Dios quiere y a nosotros los cristianos queremos que la mayoría se convierta a cristiano para que se salve. Y se lo decimos y hablamos, pero jamás nosotros estamos obligando a nadie para que se convierta a cristiano. E igual los judíos, ellos no andan tampoco obligando a nadie para que se metan a judíos. Y son las 3 religiones abrámicas,
Pero de estas 3 religiones abrámicas hay una que necesita eliminar las otras 2 para que su Mesías venga y para que ellos puedan cumplir todo lo que su libro sagrado les pide. Yo respeto a los musulmanes que no son radicales, yo respeto a los musulmanes que permiten que las demás religiones vivan, pero que usted ha visto países, Arabia Saudita, usted no permite que exista otra religión, no permite que exista una iglesia. Entonces, ¿por qué en los países occidentales sí se permite que haya mezquita, que haya sinagoga, que haya iglesia cristiana, que haya protestante, que anglicana, que haya todo lo que se quiera? Es decir, es que usted quiere vivir donde le digan, no, usted tiene que pertenecer a esta religión y usted tiene que pertenecer a este partido. Entonces la lucha es esa, señores. Los que estamos peleando hoy es la libertad. Estamos peleando el que no nos controlen nuestras vidas, el que no digan con quién se va a casar mi hija, ni a qué edad se va a casar mi hija. Eso es lo que estamos peleando hoy, señores. Entonces, si usted anda en duda, que usted dice, bueno, pero es que se le tira bomba a hospitales donde hay niños. Sí, puede ser que eso sea cierto, pero los códigos de guerra dicen que ningún soldado que está en conflicto con otra nación puede esconderse ni tomar escudos humanos a los civiles, como escudos humanos a los civiles. Pero como ellos son terroristas, ellos hacen lo que les da la gana, montan sus bases debajo de los hospitales, debajo de las guarderías, y para después entonces salir en las noticias. Y salen los medios de izquierda diciendo, todo, mira qué malos son estos países porque bombardearon aquí, porque hicieron aquí. Yo no digo que no haya injusticia, sí hay injusticia en todos lados, pero ¿dónde hay menos injusticia? ¿Cuáles son los países y los gobiernos que realmente defienden tu forma de vida? Porque si tú de verdad te gusta como viven en la izquierda y si tú crees en eso, entonces ¿por qué no te vas para China? ¿Por qué no te vas a vivir a Corea del Norte? ¿O por qué no te vas a vivir a Rusia o a Irán? Esa es la pregunta. Yo no veo una caravana yendo a Irán a vivir, que quieren de migrantes yendo a Irán. Yo no veo una caravana de migrantes yendo de Corea del Sur a Corea del Norte. Más bien tienen en Corea del Norte que cerrarles y al que se escapa lo matan para que no se vayan. O es lo mismo que hicieron con el muro de Berlín, o lo que hicieron en la Unión Soviética, o lo que hicieron en Cuba. Es decir, que el sistema comunista de izquierda es tan bueno que ellos tienen que hacer sendos muros, sendas cercas para que la gente no se vaya. Entonces, señores, lo que estamos peleando hoy es la libertad del ser humano, es la defensa de la forma de vida occidental, señores. Y aquí ya no sirven las medias tintas, no sirven las medias tintas, señores. Cuando usted ve el mundo, usted ve quiénes son las 4 que están echando varilla, como dicen en mi país, los 4 que están jodiendo. ¿Y esto qué es lo que quieren? Bueno, ¿qué gobierno hay en Irán? Un gobierno teocrático donde es religioso y manda, no hay partido, no hay democracia, no hay elecciones. ¿Qué hay en Corea del Norte? No hay partido, no hay democracia, sí, bueno, hay un partido comunista. ¿Qué hay en China? Un partido comunista, no hay democracia. ¿Qué hay en Rusia? No hay democracia, señores. Entonces, usted que se queja de lo que hace el presidente Trump o de lo que hace cualquier otro país que es democrático, un presidente, realmente defina dónde usted quiere vivir. Porque si usted quiere vivir con un régimen autoritario que le limite sus libertades y que le limite sus decisiones como ser humano, entonces haga una caravana y váyase para Rusia, váyase para China. No vengan a Estados Unidos, porque eso es el relativismo ético también. Promulgan sus revoluciones y sus gobiernos para después que se roban todo lo que se pueden robar. Entonces el primer país donde quieren venir es a los Estados Unidos. Ah, no, y que el capitalismo es malo, pues. Entonces este país se está defendiendo de los ataques de esos 4 actores. ¿Cómo están atacando este país esos 4 actores? Con exceso de migración, con migración selectiva, es decir, sacaron presos, sacaron gente de mala para que se viniera para acá. Dañaron el gentilicio venezolano,
porque los venezolanos somos buenos la mayoría. Pero ¿qué hicieron? Mandaron un montón de ladrones, un montón de malandros, como decimos nosotros, para que vinieran a echar vaina aquí a Estados Unidos. Entonces, señores, no nos caigamos más a mentira. Señores, esto es una guerra, estamos en una guerra y esta es ya la tercera guerra mundial. Usted tiene que definir bajo qué régimen quiere vivir. Y yo que tuve una segunda oportunidad porque tuve un problema de salud importante, yo pensé, bueno, ¿será que me quedo tranquilo? No, esta segunda oportunidad Dios me la dio para que yo siga luchando, para que siga al frente de este proyecto que defiende la libertad y que está en contra de lo que quiere la izquierda. Llámese como se llame la izquierda, llámese chavista, llámese kirchnerista, llámese correísta, llámese evista, llámese demócrata, llámese como se llame. Pero siempre ellos lo que quieren es lo mismo, controlarnos. Ellos quieren es el status quo, mantener a los ciudadanos del mundo controlados. Ellos no quieren libertad para nosotros. Entonces, señores, yo quería hacer esta reflexión porque yo veo mucha gente todavía que no quiere abrir los ojos y piensa que esto es un problema que no es importante, un problema que no es, pues, mayor. Aquí vamos Estas declaraciones de Netanyahu coincidiendo en esta última hora. Israel espera una decisión final de Estados Unidos en las próximas 24 a 48 horas. Les contábamos aviones de guerra israelíes que estaban atacando en Irán. Se hablaba de un ataque a gran escala. Defensas aéreas iraníes se enfrentan a objetivos hostiles en el norte de Teherán. Es lo que están informando en estos momentos medios iraníes. Ataque a gran escala de Israel. Se hablaba de un ataque contra varias ciudades iraníes, sobre todo desde el inicio del conflicto. Teherán es el principal foco de los ataques israelíes ahora mismo, enfrentando objetivos hostiles en el norte de Teherán. Bueno, señores, de verdad que siguen los ataques, vamos a ver. Lo que tenemos que contar es que Irán ha lanzado misiles a Israel. Esa es la última hora. Irán habría lanzado misiles a Israel y estaríamos a escasos minutos. Tenemos que contar es que Irán ha lanzado misiles a Israel, esa es la última hora. Irán habría lanzado misiles a Israel y estaríamos a escasos minutos de que esos misiles puedan comenzar a llegar a Jerusalén, por ejemplo, estamos viendo ahora la imagen, o también a otras localidades también de Israel. Por lo tanto, esa es la noticia de última hora. Irán habría lanzado ataques a... Bueno, sí, señores, eso es un país que quiere llegar a un diálogo, eso es un país que quiere hablar, eso es un país que quiere, sí, me refiero en el caso a Irán. Irán quiere hablar, quiere negociar, Irán quiere la paz. Yo te lo dejo a ti para que lo reflexiones, lo pienses. Es decir, llegó el momento, señores, se acabó el tiempo. Los países libres, los países con democracias que no son perfectas, que no son sus líderes perfectos, que cometen errores, llegó el momento donde el mundo se tiene que defender. Y digo, el mundo occidental tiene que defenderse. Yo soy seguidor de la no violencia, pero no me opondría a que la policía pusiese orden si alguien quisiera entrar en mi casa o quisiera tomar mis propiedades. Entonces, llegó el momento donde ya no podemos seguir con eso sí y no que nos ha llevado a donde Irán estuvo o está a 9 días de fabricar una bomba nuclear. Y un país que dijo que Israel debería desaparecer del mapa, sería peligrosísimo que tenga una bomba nuclear. Entonces, señores, yo creo que nosotros tenemos ya que tomar posición, tomar todo lo que se refiera. Es decir, porque no podemos seguir con esto. Yo creo que es bien importante que definamos cómo queremos vivir. Y los dejo hasta el próximo jueves, señores, y donde le traeremos más noticias sobre lo que está pasando en el mundo. Hasta luego.
De ese mártir de la revolución del mundo. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов опере. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Wir wissen in Deutschland Rhetorik. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mujeres que marcaron la historia.